¿Cómo le explicarías a una persona que nunca ha escuchado acerca de la palabra cáncer qué es un cáncer y por qué da tanto miedo? Nosotros estamos produciendo células cancerígenas todos los días. Ahora mismo, lo que pasa es que tenemos mecanismos que evitan que eso sea una catástrofe. Como digo, son filtros. Cuando esto es demasiado para nuestro sistema inmune o nuestro sistema inmune funciona mal porque estamos sometiéndole a estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio, todo eso distrae a los sistemas que tiene que tener nuestro organismo para estar en equilibrio, para que no pase esta enfermedad ni otras. Lo ideal es coger el cáncer a tiempo. Un tumor que se diagnostica en unas fases iniciales es una práctica garantía de curación. Cuando ese tumor se ha vuelto tan maligno que ha avanzado, ha hecho metástasis, no se puede operar porque no te podemos quitar todos los órganos que están afectados y porque si ya ha habido un viaje a través de la sangre no te la podemos quitar y ponerte otra nueva. ¿Qué tipos de pruebas debería hacerse una persona para prevenir el cáncer? Es decir, ¿hay pruebas que te ayudan a detectarlo antes? El cáncer actualmente es el factor número 1 de muerte en España. ¿Qué tanto influyen las ondas, incluso los hábitos, con la probabilidad de tener cáncer? Ya tenemos una predisposición diferente unos y otros a cómo nos afecta el estrés, la comida procesada, el tabaco. Es que es muy fuerte. Por lo que veo, no es tanto el cómo elimino esa producción cancerígena, es más bien cómo entreno a soldados de hierro dentro de mi cuerpo Sí. que sean, vamos, como auténticas hachas matando ese síntoma, ¿no? Nuestro cuerpo está pensado para que esos errores puedan ocurrir, pero no lleguen a producirse este tipo de problemas como puede ser desarrollar un cáncer. Esos soldados que muy bien ha dicho Sí. Sergio, para tenerlos fuertes, ¿qué hábitos? ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer para prevenir? Yo siempre me baso en 3 pilares fundamentales que son... Mira, si algo te tenemos que pedir, y es la única cosa que pedimos, es que te suscribas, por favor. Te vamos a explicar brevemente porque nos ayuda un montón. Si queremos traer invitados cada vez más grandes, cada vez más interesantes de los que traemos, suscribirse y tener ese número mucho más grande nos ayuda un montón como carta de presentación. Así que si estos episodios te gustan, por favor, suscríbete, que no cuesta nada y a nosotros nos haces un gran favor. Y hay un equipo detrás motivado, hay un equipo detrás que quiere hacer las cosas mejor y todo nace de algo que es gratis y que a ti te cuesta un segundo, que es ir abajo y suscribirte. Así que por favor, abajo, y también en audio estás escuchando esto, vota esto con 5 estrellas, pásaselo a alguien, nos ayudas muchísimo. Gracias por expandir el mensaje. Cristina, es un placer tenerte en un plan. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas, la verdad. Ya os he contado que he venido hasta aquí haciendo ruta turística porque no había estado nunca por esta zona y la verdad que, bueno, me está encantando todo, el proceso en general. Es una aventura llegar aquí a Andorra a veces, Sí, ¿eh? sí, no, pero bueno, yo encantada, la verdad. Si nos acabáramos de conocer, bueno, que casi nos acabamos de conocer, ¿cómo te presentarías o cómo nos explicarías a lo que te dedicas? Bueno, pues yo siempre digo que soy una oncóloga diferente y más bien una médico diferente, porque me he sentido siempre muy rara y muy desacogida en el ámbito de la medicina, con mis compañeros, con los maestros que me han enseñado, porque la medicina está orientada ahora a una farmacología pura, cuando inicialmente nunca debería de haber sido así. Yo estudié medicina con la idea de que si alguien enfermaba porque enfermaba, alguien le pudiera ayudar. Pero ahora resulta que todo el mundo va a enfermar y nosotros tenemos que estar ahí al pie del cañón para lo que pueda pasar. Y esa forma de ver la medicina mientras yo estudiaba, pues, o mientras yo ya me dedicaba a esto, me hacía sentirme muy mal, éticamente muy comprometida y muy mal. Y yo me iba a mi casa viendo que los pacientes pues no tenían una atención global, que hacían preguntas que no se les respondía, que el estilo de vida no se tenía nada en cuenta. Y una vez que pues roté en Australia por otros motivos, en melanoma, vi que allí la medicina era algo muy parecido a por lo que yo quería ser médico. Se centraban mucho en el paciente, en lo que ellos necesitaban, les daban clases de su enfermedad para que ellos lo entendieran, de sus tratamientos, contaban muchísimo con el tema de la nutrición, el ejercicio, la salud mental. Y claro, yo volví a España y dije, a ver, quiero imponer esto de alguna manera, y yo era residente, nadie me hacía ni caso, pero empecé a comunicarme con mucha gente que sí que hacía este tipo de medicina más global. Y a partir de entonces, pues yo ya quería todo el rato hablar de ello, manifestarme, aprender, empecé a hacer un montón de cursos y ahora estoy haciendo una medicina integrativa, que es la que abarca todas estas cosas, por mi cuenta. Entonces soy diferente porque es verdad que toco temas que normalmente o no se cree en ellos o la gente no está formado en ellos, me refiero a compañeros de profesión, e incluso a veces se critican. Y bueno, pues yo sigo ahora divulgando en redes sociales, que me parece que es la bomba para cuando quieres hablar de cosas y no te dan un micrófono en el día a día, pues te lo buscas tú y poco a poco pues voy teniendo mis consultas, voy haciendo más red. Y entonces me considero pues una médico que está intentando cambiar un poco
las cosas, que no sé si es cambiar o realmente volver un poco a los orígenes de por qué la medicina tendría que ser así. ¿Cómo estás viendo la sociedad? ¿Cómo está transicionando? Creo que la gente muchas veces usa este argumento de antiguamente hacían las cosas distinto, comían distinto. No sé, como que ahora prestamos mucha atención a detalles que antes no se prestaban atención. Pero es que también los estímulos que tenemos en nuestro día a día, el teléfono móvil, las ondas que no estamos viendo alrededor de esta sala, por ejemplo, también han cambiado y son diferentes a como eran antiguamente. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado el entorno donde vivimos? Como para preocuparnos de ver este podcast, como para prevenir todas estas enfermedades, como para cambiar nuestros hábitos, como para tomar por una vez por todas como prioridad la prevención de la enfermedad, la salud. Sí, pues yo tengo una teoría y es que realmente nosotros no somos conscientes de que los avances que hemos ido teniendo nos ayudan en la vida porque nos hacen la vida más cómoda, nos hacen tener más tiempo, para tener más rapidez a la hora de ejecutar las cosas con la tecnología, con los transportes, nos comunicamos increíble ahora, era imposible antes, como dices tú con los móviles, pues estamos en contacto con todo el mundo al mismo tiempo. Pero claro, incluso, bueno, el tema de la alimentación, obviamente, procesados que nos hacen la vida más fácil porque es abrir una bolsa y ya está. El ejercicio también ha ido para atrás porque el sedentarismo es el día a día. Tú vives en una oficina en lugar de estar picando piedras. Entonces yo creo que todo eso es beneficioso en un sentido de que nos da comodidad y nos hace vivir con más tiempo y mejor y dedicarnos más tiempo a nosotros, pero tendríamos que haber encontrado la forma de ir placando las consecuencias. Y eso no se está haciendo. Es decir, si tú quieres vivir cómodo porque comes más hidratos de carbono porque es la mayoría de los productos que se pueden conservar mejor, imagínate, pues tienes que hacer más ejercicio. Si no, no equilibras. Igual que si hubiera tantas ondas y tantos móviles, que ahora yo creo que eso se tendrá que intentar valorar, pues habrá que poner dispositivos que bajen un poco esa radiación a nivel corporal. Entonces yo creo que nos está fallando un poco el compaginar lo bien que nos está viniendo la vida moderna con las repercusiones que está teniendo en nuestro cuerpo. Es como que no queremos verlo, pero está habiendo una repercusión. Total. Y yo creo que no se trata de decir vuelvo a la prehistoria, sino de ser conscientes de lo que está pasando e investigar sobre ello para que podamos vivir de una manera saludable en este entorno que estamos creando para avanzar. Y eso es lo que yo creo que está fallando. El cáncer actualmente es el factor número 1 de muerte en España, pero ¿qué tanto influye lo que estábamos ahora comentando, pues las ondas, incluso los hábitos, la alimentación, con la probabilidad de tener cáncer? ¿O es algo más que se asocia a la genética que tenemos nosotros mismos? Claro, esa pregunta yo siempre que la tengo que responder, pues a la gente no le gusta, pero es que es verdad que los factores externos a día de hoy nos están influyendo muchísimo. Y tanto es así que efectivamente el cáncer se ha considerado siempre una enfermedad genética de base con otra serie de factores que tienen que ocurrir para que una célula se vuelva cancerígena, que ya si nos queremos meter en temas científicos podemos hablar luego de ello, pero realmente la base genética estaba ahí y de hecho era una enfermedad de gente mayor porque es cuando genéticamente las células también van degenerando, los mecanismos de reparación se alteran, etcétera, ¿no? Pero es que a día de hoy se están cambiando un poco las tornas porque la genética no solo es una célula que se daña y tiene un material genético mal, sino genes que, aunque estén bien, estructuralmente no se expresan bien porque hay otros factores externos que no les dejan, que eso es lo que se denomina epigenética. Y esto se descubre con la vida moderna. Entonces, todos esos factores que me estás hablando son factores que consideramos de riesgo muchas veces porque esos genes no se van a expresar bien y esa célula no va a tener las funciones que tiene que tener y se va a comportar de manera anómala. Se habla de que un 80% más o menos es esta epigenética, es esta forma que tiene el medio ambiente en el que vivimos de poder manipular cómo se comportan las células. Y el 10% sería la genética pura y dura que tú heredas y no puedes cambiar ni puedes evitar porque son genes que ya heredas con un cambio y una, vamos a decir, una malignidad o una potencial malignidad. Entonces yo creo que es importante saber esto porque tú puedes ir modificando un poco tu estilo de vida en función de lo que sabes que te puede perjudicar. De hecho, hay datos ahora de que, para que veáis un poco esto de lo que estamos hablando de cómo ha evolucionado la humanidad, ya tenemos una predisposición diferente unos y otros a cómo nos afecta el estrés, la comida procesada, el tabaco. No le afecta el estrés igual a una persona que a otra porque genéticamente
pues tiene más o menos protección porque lo ha ido desarrollando pues, de sus antepasados y tiene esa herencia. Entonces estamos heredando cómo nos comportamos en el medio ambiente también. Es que es muy fuerte. Creo que tiene mucha fama el cáncer, muchos casos por desgracias que son trágicas, pero por otros casos también por miedo. Creo que hay mucha gente, creo que es de las enfermedades más conscientes que tiene la población, como de, wow, espero no tener esto o quiero prevenir. De hecho, probablemente este episodio lo vea mucha gente por eso, por prevenir, por cómo consigo yo testearme, yo que sé, por ejemplo, cómo palparme los pechos para saber si puedo detectar un tumor a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que para ordenar bien este podcast, primero deberíamos entender bien qué es esta enfermedad y después aprender todos los factores que pueden alterarla, cómo prevenirla, cómo cazarla a tiempo, porque según he investigado en tu contenido y en otros podcasts que has hecho, se puede, o sea, la capacidad que tú tengas de prevenirlo y la capacidad que tengas de cazarlo a tiempo, que prácticamente hacen gran parte del trabajo después para curarlo, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le explicarías a una persona que nunca ha escuchado acerca de la palabra cáncer qué es un cáncer y por qué da tanto miedo? Bueno, pues para entender qué es el cáncer, primero hay que entender cómo se dividen las células y qué hacen las células en nuestro cuerpo. Las células son microscópicas, pequeñitas, eso yo creo que todo el mundo lo sabe, y forman órganos y tejidos porque se ordenan, porque su genética les indica lo que tienen que hacer. Cada célula tiene un material genético, que es el ADN, donde está la información de a qué se va a dedicar esa célula. Vale. Entonces esas células se dividen para formar un tejido, porque tienen que formar más células y pues, crean el estómago, el intestino, lo que sea, ¿no? De hecho, se van reparando los órganos en función de que esas células van perdiendo características beneficiosas, se envejecen, se eliminan y se renuevan otras, que tienen que ser igual y con la misma función. ¿Cuál es el problema? Cuando este proceso no ocurre bien es porque las células que tienen que irse regenerando o formando esos tejidos no tienen una información genética adecuada. No van todas las células al unísono y entonces como haya una que ya tiene una información genética que no es adecuada, que no está alineada con el resto, pues va a actuar de una manera diferente. ¿Eso por qué pasa? Que luego podemos hablar de si pasa, ¿qué hay que hacer? Porque también existen los mecanismos de reparación. Pues pasa, por lo que hemos dicho, o bien porque esos genes ya están mal, tú has podido heredarlo, has podido heredar una predisposición a que esas células estén mal, o porque los genes no se están expresando bien, porque hay determinados factores en el medio ambiente que hacen que esos genes pues, no tengan esa función. Porque aunque el gen esté perfecto estructuralmente, luego como tiene que actuar, es decir, la base es perfecta, pero el OK, el clic, el botón que tiene que presionarse para que esa función se lleve a cabo no ocurre adecuadamente. Okay. Que eso es lo que hemos hablado de la epigenética. Entonces, ¿qué pasa si esa célula está mal? O bien porque el gen está mal o porque no se está expresando bien. Pues tenemos un montón, esto es como un parque de atracciones, una montaña rusa, tiene muchos filtros hasta que falla. Tenemos que pasar por muchos filtros y uno de ellos es los mecanismos de reparación del material genético. Esa célula está mal, pero tenemos mecanismos por los cuales se repara el gen si se puede. Se ordenan las bases nucleares, que son lo que forman el ADN, y esa célula vuelve a estar bien. ¿Qué no se puede hacer? Viene el sistema inmune y dice, fuera, esta célula está mal, me la cargo. Y de esa manera podemos evitarlo. Nosotros estamos produciendo células cancerígenas todos los días. Ahora mismo, que nadie se asuste, pero es verdad. Lo que pasa es que tenemos mecanismos que evitan que eso sea una catástrofe. Como digo, son filtros. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando esto es demasiado para nuestro sistema inmune, o son demasiadas células que están mal, o nuestro sistema inmune funciona mal porque estamos sometiéndole a otros factores que le están distrayendo, porque estamos hablando del tema de la vida moderna, el estrés, la mala alimentación, la falta de ejercicio, que ya iremos hablando, todo eso distrae al sistema inmune y distrae a los sistemas que tiene que tener nuestro organismo para estar en equilibrio y para que no pase esta enfermedad ni otras. O sea, por lo que veo, Cristina, si no me equivoco, no es tanto el cómo elimino esa producción cancerígena, es más bien cómo entreno a soldados de hierro dentro de mi cuerpo que sean, como auténticas hachas matando ese síntoma, ¿no? Como que el brote no podemos evitarlo porque son cosas que suceden. Lo que sí que podemos afectar y actuar es en cómo fortalecer ese sistema inmune, que es como nuestro equipo de defensa dentro del cuerpo. Eso es. Nuestro cuerpo está pensado para que esos errores puedan ocurrir, pero no lleguen a producirse este tipo de problemas como puede ser desarrollar un cáncer. Pero bueno, como digo,
obviamente, si tú tienes determinados factores que prenden la llama, pues los tienes que evitar. Otra cosa es lo que tú, sin hacer nada, vas a sufrir dentro de tu cuerpo por los procesos de regeneración normal. Cada vez que una célula se tiene que dividir para formar otra nueva, puede haber un fallo. Otra cosa es que tú te estés sometiendo a tóxicos ambientales todo el rato que hagan que esos genes puedan desarrollarse de mala manera. Claro. Pero tú tienes mecanismos y tu cuerpo puede intentar detener que esto vaya más. Vamos, es que es así. El cuerpo humano es una máquina casi perfecta. Hablando del sistema inmune, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer para prevenir? Para esos soldados que muy bien ha dicho Sergio, para tenerlos fuertes, incluso si podemos meter más ejército, meterlo más. ¿Qué hábitos o qué cosas son las que más influyen en el sistema inmune? Yo siempre me baso en 3 pilares fundamentales, que son la alimentación, el ejercicio y el estrés. Vale. Y la clave de todo esto es que, bueno, también tendremos que hablar de las exposiciones medioambientales, ¿vale? Lo que pasa que eso, pues bueno, salvo el tema del tabaco y el alcohol, creo que tampoco quiero meter miedo a la población, porque es verdad que depende de la zona en la que vivas, depende de a qué te dediques, pues igual no puedes evitarlo tanto. Hay mucha gente que me dice, pues me voy a vivir al campo y dejo la ciudad y se acabó. Digo, bueno, tampoco tienes que ser tan drástico, ¿no? ¿Te refieres al lugar donde estás viviendo por las wifis, por efectivamente, contaminación? Todo eso. Vale. Entonces, el resumen es que todo lo que tú puedas hacer que sea lo más natural posible va a ser siempre más beneficioso, ¿no? Pero si vamos parte por parte, bueno, medio ambiente, no lo quiero tocar mucho, pero bueno, si al final lo tocamos, pues perfecto, pero no quiero que la gente se alarme, pues todo lo que sea contacto con la naturaleza, evitar al máximo tecnología en exceso, las centrales nucleares que están cerca, claro, depende de dónde vives, ¿no? La polución, la contaminación, los cosméticos, todo. Pero quitando eso, que me parece más complejo y que nos podemos, como digo, detener, pero creo que hay cosas muy sencillas que tenemos que tener en cuenta y que no estamos haciendo, que son esos otros 3 pilares, que son la alimentación, el ejercicio y el estrés. Nosotros tenemos que pensar que ahora mismo hemos perdido la noción de por qué hacemos las cosas como seres humanos, que seríamos como animales, por así decirlo. ¿Por qué comemos? ¿Por qué tenemos que hacer ejercicio? ¿Por qué dormimos? La gente ya no lo sabe. La gente dice, bueno, pues como lo que está rico. No me muevo porque me da pereza. Yeah. Y vivo a tope y no descanso porque total soy hiperproductivo y ¿para qué voy a dormir? Entonces, si volvemos a aprender, porque hay mucha gente que ya nace en un mundo en el que ni siquiera se le enseña para qué sirven los pilares básicos de la vida, si volvemos a aprender por qué, sería muchísimo más fácil hacer las cosas. ¿Por qué te alimentas como te alimentas? Es que la gente se lo tiene que plantear. Entonces, yo en mis consultas lo que les digo a las personas, para que el sistema inmune esté bien, pero el resto de sistemas del organismo estén bien, porque al final no vamos por parches, tenemos que tener el metabolismo bien, tenemos que tener el sistema inmune bien, las hormonas, la microbiota, todo influye en el desarrollo de enfermedades, que son enfermedades del siglo XXI, la mayoría de ellas, y que o bien todas ellas pueden desencadenar en un cáncer, o bien puede aparecer un cáncer. Pero si queréis, no sé si vamos por partes. Yo iría por partes porque, claro, sí. Alimentación, yo ahora te preguntaría que cómo me alimento, que claro, parece sencillo, pero luego hay un montón de cosas que tener en cuenta. Vale, tú dime, por ejemplo, cómo vas al supermercado y te apetece hacerte algo de comer y qué buscas. Pues yo busco a veces lo básico, que son unas pechugas. Si sé que tengo que hacer algo de deporte, pues le meto algo de arroz y algo de verdura. Y si acaso me hago una ensalada con remolacha. Eso es lo que suelo hacer cuando tengo una urgencia de que tengo que bajar rápidamente al supermercado. Bien, pero tú ahí tienes en la cabeza establecido proteínas, hidratos y vegetales, sí. ¿no? Bueno, pues mucha gente no tiene eso establecido. De hecho, si os fijáis, nuestras abuelas no pensaban en cocinar con un plato de Harvard de proteínas por un lado, hidratos por otro, pero se utilizaban muchos productos naturales y de la vida y al final siempre había proteínas, hidratos y vegetales a lo largo del día, porque había un animal que se había cazado, había puchero con legumbres y verduras, había aceite de oliva y grasas también saludables. Entonces, bueno, ahora tenemos que establecer ese plato en nuestra cabeza, porque si no, tiramos de lo que hay, porque si vas rápido y no tienes eso que me has dicho tú establecido, vas a coger lo que pilles en el supermercado con tal de no tener hambre. Claro. Entonces la gente va haciendo la compra y yo soy una cotilla y me encanta ver cómo se pasa en la caja la persona que está delante de mí y digo, esta persona no piensa en nutrientes, esta persona piensa en lo que le apetece comer hoy, que está rico. Yeah. Entonces eso no puede ser. Tú tienes que ir, y yo a mis pacientes se lo digo,
yo te hago una lista de la compra para que tú sepas lo que le nutre a tu sistema inmune, lo que le nutre a tus hormonas, lo que te nutre a ti. Porque tú tienes que pensar que tú te alimentas por 2 razones. Primero, para obtener energía, para poder vivir, para poder salir, hacer deporte, estudiar, lo que sea, pero también para poder nutrir los sistemas que están funcionando en tu organismo de manera adecuada. Tu sistema inmune, tu sistema hormonal, tu metabolismo. Claro, tú explícale eso a la gente y dices, mira, me estás contando un rollo que yo lo que quiero es comerme pues esta pizza que está rica, tengo hambre y voy a tardar 2 minutos en hacérmela. Claro. Ese es un poco el problema. Eso yo creo que desde el punto de vista nutricional sería como la base, intentar que la gente sepa que hay que nutrirse, que no hay que alimentar al paladar y al cerebro, que es lo que la industria alimentaria nos está enseñando desde hace mucho. Ahora porque tenemos el tema de la divulgación y tal, pero antes la caja tonta de la tele, anuncios de cereales, anuncios de que la leche tiene calcio y la gente se lo cree. El tabaco hasta que se quiso saber que era malo. Entonces, bueno, pues hemos aprendido de lo que nos han informado personas que tenían otros intereses. Pero ¿y a qué detalle tendríamos que llegar de la carne roja es buena, la carne roja es mala? Porque claro, es que ahora es un follón. Ahora entras a buscar información y lo que te acabas de decir tú es lo básico, pero luego dentro de lo básico está lo complejo. Entonces, ¿qué 4 tips o qué 4 cosas le podríamos decir a una persona que esté escuchando esto para que lo haga sencillo, para que la compra sea lo más sencillo posible? Bueno, pues yo creo que efectivamente hay que tener en mente que todos los platos tienen que tener una buena estructura de macronutrientes que tiene que ir adaptada a la actividad física, pero bueno, si no nos centramos en eso, tiene que haber proteínas, tiene que haber vegetales, tiene que haber hidratos de carbono. Y a la hora de elegir cómo rellenar ese plato con esas cantidades, esos nutrientes, tienes que elegir alimentos naturales. Cuantas menos etiquetas haya en lo que compras, más te vas a asegurar de que estás teniendo buenas elecciones. Porque si tú le tienes que dar la vuelta a lo que compras y empezar a leer todo lo que tiene y cosas que no hacen falta porque se añaden acidulantes, se añade azúcar, que el azúcar es otro gran temón, todo eso, sabes que cuanto más etiqueta tenga algo, menos se está pensando ese producto para tu salud y más para la industria alimenticia y para que tú te enganches o para que tú sepas que eso es cómodo, que está rico y se llevan el dinero otros que no les importa. A la industria alimenticia no le importa para nada que tú estés sano, le da igual. Muchas veces lo mejor para poder acercarte al lugar donde quieres estar, en este caso la dieta perfecta, es saber dónde no tienes que estar. Creo que es más fácil a veces el comer mejor básicamente por efecto restante que por elegir tu bien, ¿no? Entonces, haciendo esta estrategia, ¿qué es lo que no tenemos que consumir? ¿Qué es lo que no tenemos que comprar en el supermercado? Hablabas antes de que todo ha cambiado y que nuestras abuelas cocinaban con otros alimentos. Pues, por ejemplo, la pasta no es el mismo espagueti ahora que ponen en el supermercado que el que hacía en el pueblo con el mercado, ¿no? Y lo mismo con otras cosas. Por ejemplo, hablabas del azúcar, etcétera. ¿Qué cosas no tenemos que comprar que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones? Vale, pues has dado en la clave, porque yo creo que es mucho más importante eso, que la gente se vuelve loca con la dieta perfecta y hay mogollón de dietas que ahora parece que todo el mundo tiene que seguir una dieta con un nombre cada vez más raro, la paleo, la keto, la tal, y si no, no eres nadie. Pero con saber lo que no deberías de comer ya es el mejor trabajo que puedes hacer. Total. ¿Y qué no deberías comer? Pues alimentos que estén fuera del rango de la naturaleza, con muchas etiquetas, pero sobre todo hay varias cosas que yo creo que se pueden ir estableciendo, como por ejemplo alimentos que tengan azúcares añadidos. Si tú te planteas cómo debería de ser un alimento en su versión natural y se le han añadido cosas para que sepa de otra manera, ya estás cayendo en una trampa. Por ejemplo, café. Pues imagínate que ahora venden los cafés con leche preparados y con azúcar y tal y están muy ricos. Pues no. El café es café y la leche es leche. Si tú te echas café y leche, perfecto, pero como le empiezas a añadir cosas, pues ya estás teniendo un error. Entonces, si tú vas por el supermercado y vas eligiendo productos que tengan azúcar añadido, estás sumando una sustancia que para ti no es nada beneficiosa y para lo único que sirve es para generar un circuito de dopamina y de enganche en el cerebro. Es para lo que sirve, para que esté más rico algo, pero es que igual eso no tiene que estar más rico. Claro. Igual lo que tienes es que aprender que ese sabor es otro, no es el que te está metiendo esa marca o esa industria, ¿no? en tu cabeza. Todo lo que lleve azúcar te va a enganchar y vas a querer más. Y es que es así. No sé a quién se le ocurrió empezar a meter el azúcar en los alimentos. No sé quién inventó el azúcar, ¿verdad? Claro, supongo que alguien dijo, esto es una droga, esto me hace... Y dice, venga, vamos a crearlo para que la gente se enganche. Claro. No lo sé. Entonces, eso por un lado. Y luego,
Me preguntabas antes, Juan, del tema de la carne roja. Yo creo que también hay mucho alarmismo en las noticias y se hace mucho sensacionalismo y todo lo que sea en exceso siempre es malo. Yo creo que el tema de la carne roja, si se consume con moderación, no es perjudicial porque la humanidad lo lleva consumiendo muchísimos años. El problema es el exceso de carne roja y el cocinado de la carne roja. Tú la carne roja, si te la preparas de una manera a la plancha, poco hecha, como se come normalmente la carne roja, y consumes poca carne roja, porque sí que es verdad que la proteína de la carne roja se está viendo que es inflamatoria, no va a pasar nada y es una fuente de proteínas. El problema es que se cocina a la brasa, con grasa, lo mezclas con patatas. Entonces, claro, en los estudios, habría que distinguir cómo ha consumido la gente esa carne roja, en qué cantidades, si se ha acompañado o no de actividad física. Es que al final, claro, los estudios están parcheados de esto produce cáncer, vale, pero ¿en qué entorno? ¿Qué está haciendo esa persona para que eso produzca cáncer? Entonces, yo no creo que haya que ser tan alarmista. Yo creo que es más el sentido común. Venga, pues como carne roja de vez en cuando, pues vale. Lo que no es normal es tener que estar tirando de latas de atún durante toda la semana, porque sabes que eso es una lata de atún. Entonces, si sabes que el atún tiene mercurio y está metido en una lata y que es cómodo para ti, pues igual tienes que ir a la pescadería más veces a comprar pescado. Entonces, es sentido común, naturaleza. Entonces, ¿cómo hacer la compra? Pues muy fácil. No elegir productos que tengan añadidos innecesarios y que sea lo más natural posible. Ya está. Nos podemos centrar en que ahora es verdad que la proteína de la leche, la caseína, parece que ha sufrido una mutación las vacas y que es más inflamatoria que antes. Vale. No está tan demostrado, no nos vamos a volver locos con ello. ¿Que en algún momento nos lo informan? Pues vale. Pero yo ahora mismo no le diría a la gente, deja de tomar leche sí o sí. Igual que el trigo. El trigo dicen que ha sufrido una modificación genética y que ahora el gluten es más inflamatorio. Bueno, pues es que igual la gente también tiene más problemas de microbiota intestinal y por eso es inflamatorio en general. Entonces hay muchas cosas y muchos alarmismos que yo tampoco creo que haya que centrarse tanto en eso. Y por ejemplo, hablabas antes de la dopamina, me llama la atención. Este consumo de los teléfonos móviles, de las tecnologías, ¿afecta a la salud de forma indirecta de alguna forma? O sea, es decir, ¿qué es lo que no estamos viendo de nuestro uso del día a día, de la televisión, del móvil, de esa dopamina que tenemos en estas cosas? Ya no solo en la dopamina, sino también en la propia tecnología en sí misma. Uh-huh. ¿Qué es lo indirecto que no estamos viendo y que nos está perjudicando la salud sin darnos cuenta? A ver, realmente con el tema de los teléfonos móviles podemos hacer dos partes. Una es si realmente el teléfono móvil y las ondas de radiación de radiofrecuencia, que son las que se están ahora investigando, son perjudiciales. Se ha visto que no. Sí que es verdad que en los niños parece ser que el cráneo tiene un nivel de protección menor y que habría que tener cuidado por ese efecto que pueden tener. Y nosotros, bueno, pues habrá que ver, porque cada vez esto va más y cada vez hay más exposición. Entonces, a día de hoy, con el tema de las ondas, yo creo que no hay que ser alarmistas nuevamente y estar tranquilos. Pero sí que yo creo que hay que estar alarmados con el estrés que nos está generando, estar conectados todo el rato y no vivir en la naturaleza. Porque el ser humano no está pensado para esto. O sea, el ser humano sigue siendo un animal. Entonces, si tú te tiras, ya nos pasaba en nuestra época de más jóvenes, que estabas con la videoconsola, pero aún así seguía habiendo familias que salían todos los domingos al monte, que tenías un camping para irte de vacaciones. Claro, ahora eso cada vez pasa menos, porque se lleva todo lo que es tecnológico, cómodo. Y la naturaleza incluso se ve a veces como de pardillos, de decir, jolín, pues se ha ido de camper porque no tiene dinero. Pues no, es que es una pasada estar en la naturaleza comiendo. Entonces, claro, tú estás con el móvil comiendo, ¿no? Imagínate, a mí me pasa a veces, estás sola en una cafetería y dices, venga, voy a ir mientras como estoy con el móvil y así no estoy sola. Pues se ha demostrado que eso hace que tu digestión sea peor, absorbes menos los nutrientes, tu sistema inmune también se debilita. Igual que cuando te vas a dormir con el móvil y las pantallas. No segregas melatonina para dormir, que ya hablaremos también de qué es el sueño. Eso es malísimo. Estás todo el día pendiente de que te llegue un mail, porque antes tú llegabas a las 8 de la tarde, imagínate, a tu casa y dices, venga, voy a revisar mis mails. No, ahora estás todo el rato revisándolos porque te están llegando las notificaciones, no desconectas. Entonces eso es un estímulo constante al organismo para el que el ser humano no estaba preparado ni sé si lo va a estar. Entonces yo creo que más allá del tema de las radiaciones es la repercusión a nivel social y a nivel personal que está teniendo la tecnología. A la gente que va a tu consulta, ¿qué le suele recomendar para reducir esa carga de estrés? ¿Qué hábitos o qué tips diarios le recomiendas? Bueno, pues hay
varias cosas que se pueden hacer. Si nosotros quisiéramos tener nuestros niveles de estrés súper regulados, creo que la mayoría de la gente tendría que dejar sus trabajos, cambiarse de ciudad. Yo vivo en Madrid. Mirad, es que, lo siento, no es una ciudad para no tener estrés, ni te lo puedes plantear. Porque si te lo planteas vas a tener más estrés todavía porque no vas a poder hacer tus actividades diarias, ¿no? Entonces, como no todo el mundo puede vivir en el campo, trabajar del huerto o de estar jubilado ahí, pues yo creo que habría que, primero, intentar tener unas rutinas. Si tu cuerpo no puede tener los hábitos que estarían establecidos por naturaleza, que sería levantarte con la luz del sol, a la hora del atardecer empezar a dejar de hacer actividades, esa luz roja que se lleva tanto de moda ahora, precisamente por eso, por la luz del atardecer, el fuego, que son como más rojas, ya llevan a la calma, y llegar a la hora de dormir con cero luz, cero pantallas, poder acostarte y levantarte al día siguiente, eso sería una forma perfecta de regularse. Y luego, a lo largo de tu día, ir acorde a eso. Pues todas tus actividades, hacerlas con la luz del sol, la comida incluso también, las primeras horas del día, porque comer también es una actividad, llegar a la hora de la noche y no discutir, no tener que estudiar, no tener que trabajar. Todo eso serían rutinas acorde a lo que biológicamente estamos preparados, ¿no? Pero si no, vale, pues ponte horarios. Con tener una rutina de horarios, ya tienes organizado tu día y tienes unos niveles de estrés más controlados. Y luego ser conscientes de que no por vivir a todo trapo y ser hiperproductivos, tu salud va a estar bien, porque eso le viene bien nuevamente a tu empresa o le viene bien a las imposiciones sociales que nos están haciendo, pero no a tu salud. Que es lo que decíamos al principio. Hay que distinguir para qué hacemos las cosas. Si son para terceros o porque se lleva, está de moda y parece que todo tiene que ser así, o porque nuestra salud realmente lo necesita. Y la respuesta a la segunda parte es no. Volviendo otra vez a lo que es el cáncer, a entender un poquito más esta enfermedad, se me han quedado ciertas preguntas en el tintero que quería hacerte. Sí. Como por ejemplo, ¿por qué se dice que a veces hay... Bueno, primero, ¿qué es un tumor en sí? ¿Y por qué se genera? ¿Y por qué hay veces que son benignos y otras veces que son malignos, por ejemplo, ¿no? Pues por lo que hemos estado comentando, cuando las células funcionan bien, van a formar tejido para lo que están ellas diseñadas y con la información en los genes que ellas tienen. Si se están formando tejidos que están saliéndose de lo que es normal y no va acorde al órgano, imagínate pues lo que estás diciendo tú, un tumor, un bulto, es porque están creciendo de manera descontrolada esas células. Okay. ¿Vale? Entonces, normalmente ya hay una indicación a nivel de información, y que eso solo puede estar en los genes, de que esa reproducción ocurra y es anómala. Y ya volvemos otra vez a por qué ha podido pasar todo esto. Entonces, ¿por qué es maligno y por qué es benigno? Pues por la capacidad de que eso se quede ahí parado o siga avanzando. Si esas células no están reproduciéndose bien, pero no tienen una capacidad de invadir, porque no se han activado los mecanismos de producirse metástasis, invadir células vecinas, pues van a generar un tumor que es una masa. Tumor es masa. Eso la primera vez lo descubrió Hipócrates en el año 400 a.C., que dijo que había tumores en las personas que había analizado y que parecían cangrejos porque se agarraban ahí con las patas. Eso era cáncer, crítico creo que se llamaba en el idioma. Entonces eso es tumor. Luego ya se vio, que fue Galileo más tarde cuando lo descubrió, que había algunos malignos y otros benignos, pero eran tumores, eran ese cangrejo que se agarraba. Entonces, ¿cuándo son malignos? Cuando tienen una capacidad de decir, a mí me da igual quién esté aquí, que yo quiero avanzar, y me meto en la sangre y voy a otro órgano y hago lo mismo, me multiplico allí, debilito al sistema inmune y genero un entorno a mi alrededor para que yo sea aquí el rey y aquí el organismo está a mi merced porque yo lo que quiero es crecer y aniquilar. Eso es un cáncer. Y el benigno no hace eso. El benigno simplemente se queda ahí y se puede incluso extirpar porque puede generar, pues por compresión, dolor, molestias, claro, pero no va a avanzar porque no tiene esa capacidad, no ha desarrollado ese mecanismo, pero sí que se está reproduciendo de una manera anómala. Hablando también de lo que es la enfermedad y de prevención, ¿qué tipos de pruebas debería hacerse una persona, nosotros mismos o la gente que nos esté escuchando, para prevenir el cáncer? Es decir, ¿hay pruebas que te ayudan a detectarlo antes? Hay pruebas que permiten detectar el cáncer a tiempo, pero cada vez hay más, pero no hay muchas pruebas que te hagan saber si tienes una predisposición al cáncer sin tenerlo todavía. Claro. Los estudios de longevidad, que ahora están muy de moda hacer los chequeos, sirven para ver si tú tienes alguna carga genética o bien heredada
o bien, porque normalmente los estudios de herencia genética solamente se hacen si tú tienes familiares de primer grado que han tenido muchos cánceres, que parece que hay como una predisposición familiar, que cuadra con determinados síndromes. Si no, por la sanidad pública ni en ningún sitio te van a hacer un estudio genético, a no ser que tú te lo pagues. Claro. Pero hay chequeos que se pueden hacer pues para ver si tu capacidad de envejecimiento celular no está demasiado alterada, si tu sistema inmune está funcionando bien. Esas cosas se pueden hacer, pero como digo, son todas de pago y tampoco están como muy protocolizadas, pero se están haciendo, sobre todo en las clínicas de longevidad, y yo creo que viene muy bien para tener un poco idea de cómo estás, ¿no? Pero lo ideal y lo que sí que se puede hacer y se debe de hacer es coger el cáncer a tiempo. Un tumor que se diagnostica en unas fases iniciales es una práctica garantía de curación. ¿Por qué? Porque curación a día de hoy es cirugía. Y estadio precoz suele ser igual a poder operar ese tumor. Cuando ese tumor se ha vuelto tan maligno que ha avanzado, ha hecho metástasis, no se puede operar. ¿Por qué? Porque no te podemos quitar todos los órganos que están afectados y porque si ya ha habido un viaje a través de la sangre no te la podemos quitar y ponerte otra nueva. Tenemos que limpiarla, por así decirlo, con quimioterapia. Y eso nunca nos va a asegurar que estés curado del todo, porque siempre puede haber células por ahí pululando que no podemos saber si están. Y bueno, los mecanismos de resistencia que haya generado el tumor, cuanto más le dejes estar ahí, más probabilidad hay de que se te escape luego incluso a las terapias. Entonces, como no queremos llegar a este punto, si logramos detener el cáncer a tiempo, mucho mejor. ¿Para qué están entonces las pruebas de cribado? Pues para eso, que es lo que tú me preguntabas. Existen mecanismos de detección del cáncer de manera precoz, pero no para todos los cánceres. Porque para poder tener estas técnicas disponibles tenemos que saber que hay un beneficio-riesgo y beneficio económico también. Entonces, a día de hoy tenemos las mamografías para el cáncer de mama, que a partir de los 45 años se hacen normalmente cada 2 años. Tenemos las citologías vaginales para el cáncer de cérvix, que ya desde que empiezas a tener relaciones sexuales habría que hacerlas, cada 3 años, luego cada 5, análisis del papiloma también, que es el principal precursor del cáncer de cérvix. Tenemos también las colonoscopias para ver el cáncer de colon, que también a partir de los 50 años o 40, si ya has tenido antecedentes, hay que hacer colonoscopias. Primero una prueba que se llama sangre oculta en heces, que es meter las cacas en un bote y si da sangre que tú no ves, pero está ahí en el laboratorio, se detecta que hay células sanguíneas, hacerte una colonoscopia. Y luego no está tan establecido como rutina, pero también el PSA, que es una analítica de sangre con un marcador de próstata, que si ese marcador está demasiado alto a lo largo del tiempo, puede tener que ver con un cáncer de próstata. Esos son los tumores que se pueden prevenir a tiempo. El resto no hay unas técnicas de cribado para poderlas prevenir. Ostras, pues hay muchas que he escuchado, por ejemplo, de pulmón o de páncreas. Ahí sí que son más peligrosas, ¿no? Este tipo de... Claro, porque no hay técnicas que nos permitan detectarlas a tiempo con seguridad, porque sí que se ha establecido que creo que en un futuro no muy lejano se va a poder hacer a las personas fumadoras cada X tiempo hacer un TAC de pulmón. Pero ¿sabes qué pasa? Que claro, es que el TAC es radiación. Entonces también tenemos que ver cuánto de esto, ya no solo por el tema de la economía, que eso también, pero también tenemos que ver que cada vez que te haces una prueba puede haber una cosa que nosotros llamamos falso positivo. Un falso positivo es que en la imagen se ve algo que parece que puede ser malo y al final tienes que hacer una biopsia, tienes que quitarlo y luego puede que no sea malo. Simplemente es un nódulo, porque claro, un TAC es una prueba genial, puedes ver todo lo que tienes ahí dentro. Y hay nodulitos que son inflamatorios o que no son malignos, pero claro, te metes en toda esa vorágine de cosas que es biopsiar y esperar al resultado, hacer una cirugía por si acaso y someterte a lo que tiene que ser la cirugía. Imagínate que luego se complica. Entonces, claro, hay pruebas que igual todavía no se están estableciendo bien que se puedan hacer a toda la población sin riesgos de meterse en camisas de 11 varas o de que efectivamente haya muchas radiaciones y muchos problemas. Pero yo creo que el del cáncer de pulmón al final sí que lo van a establecer, porque sí que se está investigando mucho sobre ello y ya en las últimas guías decían que se iba a proponer. Pero, por ejemplo, el de páncreas no, porque tendrías que hacerte un TAC de abdomen, porque pues, ahora, por ejemplo, por si eres fumador, el cáncer de páncreas se puede producir, pero es que hay personas que no fuman que tienen cáncer de páncreas, que puede estar relacionado con otros factores de riesgo o no. Entonces es muy difícil establecer las pruebas de cribado. Tienes que estar muy seguro de que te va a salir bien el estudio. Tú que has estado en otros países, como Australia y demás, ¿cuál es el país referente que lleva la oncología a otro nivel o que es el mejor en cuanto a tecnología? Nueva York. ¿Sí? Sí,
En Nueva York está el Memorial Sloan Kettering, que es un centro de cáncer que es top. Bueno, yo diría que Estados Unidos. Nueva York es un centro de referencia top. De hecho, la oncología integrativa, que es a lo que yo así más me dedico, empezó allí la principal unidad a nivel mundial y siguen siendo los mejores. Pero luego tenemos muchos cancer centers que son famosos. Está pues el Dana-Farber en Boston, está en Canadá el Princess Margaret, creo que es. O sea, yo creo que hay muchos cancer centers que son muy pioneros y muy top, pero son eso, los cancer centers, que son los que son hospitales que se dedican únicamente a tratar pacientes con cáncer e investigar sobre ellos. Yo creo que Estados Unidos es top. Australia está muy bien, es muy puntero. Pero, jolín, es que Estados Unidos tiene siempre las mayores tecnologías y, de hecho, bueno, todo viene de Estados Unidos para luego el resto de los países implementarlo, ¿no? Les copiamos mucho. Yo creo que más o menos iría por ahí. ¿Cuánto puede costar el tratamiento un tratamiento de cáncer en un sitio de estos como Estados Unidos? Mira, el tratamiento del cáncer en todos los sitios cuesta mucho. Lo que pasa es que nosotros en España no nos damos cuenta porque, igual que el resto de tratamientos, es algo que no vemos, no nos pasa en la factura todos los meses. Pero os voy a poner un ejemplo de... Yo, por ejemplo, llevo melanoma en la consulta, melanoma y tumores digestivos sobre todo, aunque mi hospital es pequeño y veo un poco de todo. Pero la inmunoterapia, que es otro tipo de terapia para el cáncer, diferente a la quimioterapia, aunque el objetivo es el mismo, son unos 2.000, 3.000 euros por inyección. Wow. Yo tengo pacientes que llevan 10 años tratándose y el tratamiento se pone cada 3 o cada 4 semanas. Madre mía. Imagínate lo que lleva esa persona en su bolsillo. Muchísimo dinero. Entonces, cuando eso no te lo puedes costear como una sanidad como la que tenemos en España, las cosas se ponen complicadas. Allí tienen seguros privados. Entonces, pagan seguros de un alto coste y luego, dependiendo del tratamiento que necesites ponerte, igual tienes que pagar más. Pero lo normal es que tu seguro te cubra, pero pagan un seguro todos los meses para que esto lo puedan recibir. Pero si no... Vamos, yo tengo muchos problemas con las compañías privadas también, porque vienen a la sanidad pública en el momento en el que ya necesitan tratamientos que son caros. Allí les ponen los tratamientos hasta un punto y luego dicen, oye, que es que me vengo a poner este tratamiento aquí porque ya no me lo cubren. Entonces, en otros países, pues, esa problemática la tienen más de rutina, quizás. Tú que estás en la ciencia, digamos, del cáncer, investigando, eres consciente de estos cáncer centers y tal, ¿cómo ves de cerca la cura del cáncer? ¿Crees que hay una fecha en la que se puede más o menos ver que ya es una enfermedad más, que no es tan peligrosa como parece? A mí me gustaría establecer más la fecha de la prevención del cáncer, que yo creo que eso es más complicado, por lo que hemos estado diciendo, pero bueno, que el tema del estilo de vida, de verdad es que yo estoy apasionada porque creo que hay mucho que enseñar y que al final se puede hacer mucho. El poder que tiene el cuerpo humano de regenerarse es así. De hecho, le dieron el premio Nobel a Paul Ehrlich en 1908 por esto, porque decían que podía el cuerpo humano participar en la salud y no le hacían caso porque ya estamos con la era de las farmacologías y de las cirugías. Pero bueno, realmente la cura del cáncer es muy complejo que aparezca en términos globales, porque el cáncer no es una enfermedad, son muchas. Cada órgano se comporta de una manera, cada persona lleva la enfermedad de una manera. La genética, imaginaros lo diferentes que somos todos en personalidad, en rasgos, en todo, en cómo se comporta nuestro cuerpo. Pues el cáncer, como utiliza la genética, que es lo que nos define, pues imaginaros las grandes diferencias que puede haber interenfermedad e interpersona, o sea, muchas. Entonces yo creo que una cura global para el cáncer es complicado, por eso digo que sería más incluso... menos ambicioso conseguir la prevención. Pero yo creo que ahora se está investigando tanto cada enfermedad en concreto, que se está personalizando mucho la medicina y cada vez hay más terapias dirigidas a X tumor, a X marcador, a X cosa, que poco a poco, no sé si curar, pero controlar cada vez más tiempo sí. Hay tumores, mismamente el melanoma. El melanoma antes de la inmunoterapia, que fue a partir de los años 2000, era mortal, pero mortal de que en 3 meses la gente se moría. Y como digo, llevo pacientes de más de 8 años con tratamiento. ¿Qué es inmunoterapia? La inmunoterapia es una forma de abordar el cáncer. Bueno, todas las terapias oncológicas tienen el mismo objetivo, que es eliminar células tumorales. Ok. ¿Vale? Luego estaría la parte más integrativo, que es que el cuerpo humano colabore con esa quimioterapia o con esa inmunoterapia, con esas terapias oncológicas en restaurar la salud. Con tus hábitos y con lo que tú haces. Eso es. Vale. Sería todo el combo perfecto, ¿no? Pero si hablamos de técnicas oncológicas, por así decirlo, a secas, tenemos quimioterapia, que es
matar moscas a cañonazos, literalmente, es meter fármacos en el organismo para evitar que las células tumorales se dividan, y eso no es selectivo. Son terapias muy generalistas, es decir, que todas las células que tengan un rápido crecimiento van a ser atacadas. Eso incluye el pelo, eso incluye la mucosa intestinal, y por eso hay tantos efectos secundarios de vómitos, diarrea, alopecia, etcétera. Incluso las células de la sangre, anemias, trombopenias, porque son quimioterápicos de amplio espectro, por así decirlo. Esa es como la rutina más extrema o más intensa Sí, de tratar un cáncer. y la que ha sido más habitual hasta ahora, porque Claro. era lo que había, ¿vale? Que es como el mayor veneno para todo, incluyendo el cáncer. Luego tenemos las terapias dirigidas, que son una forma de quimioterapia, pero más selectas, de células que tienen unos marcadores en concreto, que son fruto de la investigación que ha habido de determinados tumores, todavía no en todos, pero cada vez en más. Pues cáncer de pulmón tiene X marcador, esta célula que he analizado en el laboratorio, y he desarrollado una quimioterapia que va a ese marcador, que solo lo tiene la célula tumoral, no lo tiene el resto de tus células. Entonces evita que crezca esa célula, pero no afecta tanto al resto de tu organismo, y por eso tiene menos efectos secundarios. De eso cada vez hay más. Luego está la hormonoterapia, muy común en el cáncer de mama, bloquear receptores hormonales para que las células del cáncer de mama no puedan crecer ni reproducirse. También tiene efectos secundarios por el tema hormonal, pero no es la quimioterapia, es una terapia también más dirigida a esos receptores hormonales. Y luego tenemos la inmunoterapia, que vais a decir, jolín, está el sistema inmune otra vez de por medio, qué casualidad. Pues sí, qué casualidad. Pues la inmunoterapia es que en lugar de matar células, lo que hacemos es estimular a nuestro sistema inmune para que las mate. Y eso se hace farmacológicamente, se puede hacer con estilo de vida, pero claro, obviamente no llega a los niveles de la farmacología. Entonces, en concreto, en el melanoma y cada vez en más tumores, se está descubriendo que estimular el sistema inmune con estas terapias hace que el cáncer se elimine, porque los linfocitos T citotóxicos, que son sobre todo las células que se encargan de esto, quedan bloqueadas por los mecanismos de resistencia del tumor. Y si tú con esta terapia les vuelves otra vez a dar la visión de que el cáncer está ahí, van a por él y lo eliminan. Esto que te voy a decir es muy como si te lo dijera un niño, ¿vale? Sí. Pero eso no puede ser como la vacuna a cualquier enfermedad. No deberían recetarlo a todo el mundo, Sí, estimularles el sistema inmune y así se protegen de no estar un resfriado. Claro, pero no, porque realmente no funciona así, porque Vale. también eso puede desencadenar efectos secundarios. De hecho, Vale. yo cuando le explico a los pacientes la quimioterapia y la inmunoterapia, porque de hecho ahora se están dando incluso combinadas, hay unos cócteles por ahí tremendos. Ya ves. Claro, la quimioterapia le tengo que explicar que los efectos secundarios van a ser destrucción de células de muchos tipos, ¿no? Claro. Pero con la inmunoterapia le tengo que explicar que su sistema inmune va a estar hiperestimulado a unos niveles heavies. Y puede haber incluso enfermedades autoinmunes. De hecho, yo en Australia, cuando estuve rotando en melanoma, tenían una unidad única y exclusivamente destinada a efectos secundarios de inmunoterapia. Vale. Hepatitis autoinmunes, colitis autoinmunes, Vale. encefalitis autoinmunes. Sigue siendo una terapia tóxica que no es para prevenir. Claro, vacuna contra el cáncer, nuevamente, podría haber que te estimulen el sistema inmune para evitar el cáncer y tal, con una vacuna como te previene del sarampión o de cualquier otra enfermedad. Pero es que para eso tendríamos que saber que el cáncer funciona igual en todas las personas, Claro. de la misma manera, y volvemos a lo que te he explicado antes, que no es así, que son tantas enfermedades y actúa de manera tan diferente en las personas que establecer un tratamiento global es difícil. El uso de farmacología me parece un tema también interesante, porque sobre todo en generaciones como las de mis padres, se utiliza el ibuprofeno para todo, el paracetamol para todo, Sí. y no sé si has podido investigar cómo eso puede afectar luego a que aparezcan enfermedades y también si realmente, por ejemplo, un dolor de cabeza se podría solucionar sin utilizar un ibuprofeno. Claro, pues todo depende un poco de la causa, ¿no? Porque no nos vamos a meter ahora en que una infección se puede tratar sin un antibiótico. Claro, sí, La sí, gente sí, se sí. moría de esto hasta que descubrieron la penicilina y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí que hay un problema con el tema de que no tenemos claro que los fármacos son parches para síntomas. No son tratamientos para curar enfermedades. Tú mismo has dicho el ibuprofeno. Pues igual ese dolor de cabeza no se te quita sin un ibuprofeno. Porque hay una alteración vascular, una tensión, que con el ibuprofeno vas a estar mejor. No digo que no te tomes el ibuprofeno, pero tendremos que saber por qué te duele la cabeza. Si te duele un día puntual, igual no has dormido bien. Pero si te duele todos los días, ¿vas a estar enganchado al ibuprofeno porque eso te quita el dolor de cabeza y así Claro. no tienes el problema? No, es que igual tienes un dolor cervical, igual estás sometido a un estrés tremendo, igual tienes bruxismo, no me voy a meter en que tengas un tumor cerebral, no. No. Pero ¿por qué está habiendo tanto problema? Porque la gente utiliza fármacos para tapar problemas. No es así. Son parches, ¿no? Lo que ponemos. Eso es.
tú te tomas un paracetamol porque tienes fiebre y obviamente no te quedas tranquilo porque tienes que investigar por qué es la fiebre, porque sabes que puede haber una infección que te puede matar. Pues con el resto de síntomas no es que te puedan matar, pero pueden estar ocultando o pueden ser una señal de alarma de que algo está pasando, y si te tomas el fármaco y obvias lo que te pasa, no vas a consultar por ello. En este trabajo que tenemos ahora de aprender sobre ese sistema inmune, cómo fortalecerlo de forma natural, ¿no? Con hábitos, con mejores decisiones en tu salud, ¿qué se ha investigado respecto a, por ejemplo, hábitos como el ayuno, como la exposición al frío, exposición al calor? Coméntanos qué se ha investigado en cada uno de estos hábitos, por ejemplo, que están tan de moda y que parece que el ayuno, mi cabeza es como si hiciera de quimioterapia, pero natural, ¿no? Pues mira, yo creo que todas estas cosas que se están poniendo tan de moda van un poco acordes a lo que estábamos diciendo al principio de intentar equilibrar lo que está pasando en la vida moderna. Porque, por ejemplo, el ayuno no es una estrategia nueva. El ayuno lo ha hecho la humanidad toda la vida, porque si no había comida, no comías. Tú cazabas, guardabas la comida y si luego había una época de 10 días de no comer, pues no comías. Ya. ¿Qué pasa? Que ahora en la vida moderna tenemos las tiendas de 24 horas, tenemos el frigorífico siempre lleno, comes además cada mucho, porque tú comes desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, que no nos vamos a meter en si esas 5 comidas son realmente necesarias o no, dependerá de la persona, pero una persona que está sentada en su oficina y solamente hace ese esfuerzo durante el día, ¿por qué tiene que comer 5 veces al día y meterse tantas calorías? Pues no, habrá que hacerlo acorde. Entonces, las estrategias del ayuno, dietas cetogénicas, etcétera, han surgido debido a que ha empezado a haber problemas con la vida moderna a este respecto. Vamos a ver, si estás comiendo tantas veces al día y se está viendo que en tu metabolismo hay una hiperestimulación que genera inflamación también porque hay demasiado consumo de nutrientes, demasiada energía que no se quema, vamos a hacer un ayuno a ver qué pasa. Y se empezó a investigar en la obesidad. El ayuno revertía muchas de las consecuencias que estaban teniendo los pacientes obesos, igual que la dieta cetogénica, y de ahí ya se ha ido tirando del hilo. Capacidad de regenerar las células cuando tienes periodos de inactividad metabólica, mejor rendimiento deportivo en personas que igual tenían esa inflamación de base de tantas ingestas que estaban haciendo. Entonces yo creo que el ayuno no es una estrategia para todo el mundo, es una estrategia más que habría que individualizar, pero no es para nada la panacea, ni mucho menos. Tú, si haces 3 comidas, que igual no hace falta 5, y dejas un periodo de ayuno nocturno, que es lo habitual para que el cuerpo se pueda regenerar, para que tú no tengas esa interrupción durante el sueño, para lo que es el sueño, que es para reparar, y con eso te tendría que valer. Otra cosa es que tú tengas un problema de flexibilidad metabólica porque llevas hinchándote a hidratos de carbono sin hacer ejercicio un montón de tiempo y el ayuno prolongado parezca que puede revertir eso. Pero una persona saludable y que nunca ha tenido un problema metabólico, igual no hay que recomendar el ayuno. No sé qué otras estrategias me habías también. Ah, lo del frío. Al frío, por ejemplo, ¿no? Eso es una cosa Sí. que se ha puesto de moda y que parece que te metes a la bañera con hielos y vuelves Superman. Pues la exposición al frío es la crioterapia y todo esto. Realmente yo creo que es muy beneficiosa. No sé de dónde vendrá la base, pero es verdad que sí que tiene un efecto regenerador y antiinflamatorio y a nivel inmunológico. Y yo creo que tiene que ver también con las microexposiciones al estrés físico, que parece que eso estimula el sistema inmune. Pero también hay un estudio que a mí, todo esto me gusta mucho investigarlo, y yo de la exposición al frío tampoco sé muy bien, como digo, el origen, pero sí que hay un estudio que me llamó mucho la atención, que es que antes no nos duchábamos con agua caliente y ahora sí, porque da calorcito y da confort. Antes no había agua caliente y todo el mundo se duchaba ahí en la intemperie o donde pillaba. Entonces, creo que al final también puede ser esa desadaptación que hemos ido teniendo del cuerpo, de no estar tan regulados con la temperatura que tocaba en el momento y estar pues demasiado expuestos quizás a los ambientes más calurosos, de confort, etc. Yo creo que puede también venir por ahí, pero está más que demostrado que se pueden hacer microestimulaciones a nivel inmunológico, a nivel de regeneración celular con el frío. Y la otra es el calor. La sauna, que también parece que es muy saludable el meter el calor. Pues yo ahí ya tengo mis dudas de a largo plazo qué produce la sauna. Porque a corto plazo sí que eliminas muchas toxinas y puedes tener relax y puedes tener un impacto beneficioso, pero a largo plazo no se ha visto que eso te pueda dar tanto beneficio, porque realmente es algo bastante más fisiológico.
estás más acostumbrado a la exposición al calor. Entonces no es una desadaptación para luego readaptarse, que el cuerpo humano funciona así. El ejercicio es uno de los ejemplos. Tú cuando haces ejercicio, al principio estás que te mueres, el corazón se te pone a 1000, el músculo se hiperestimula, el sistema inmune se deprime con el ejercicio intenso, pero luego eso genera una readaptación posterior, que es lo que realmente es beneficioso a largo plazo. El ejercicio en sí, si nos midieran los parámetros, es malo. Es luego cuando el efecto que genera, ¿no? El ejercicio extenuante, pues te sales de la zona 2 y desde luego ya te digo que ahí dices, pero que se muere esta persona. Si haces un patrón de análisis muy meticuloso en el momento, pero esa readaptación a nivel cardíaco, a nivel muscular, a nivel inmunológico es lo bueno. Entonces, con la exposición al calor no se han visto tanto estas cosas, pero a nivel de depuración, de toxificación y de generarte relax, en el momento pudiese ser. Con el frío sí que se ha visto más. De hecho, en países del norte se hace una cosa que es muy graciosa, que yo me enteré hace poco, que las madres dejan el carrito con el bebé fuera de la cafetería al frío y se ve no sé si se llama baño de frío para no sé, si lo buscan esto, o sea, carros de bebés fuera de una cafetería mientras la madre está dentro en invierno. Se ve como hace un montón de frío y ves 5 o 6 carritos fuera apoyados como si fuera como quien aparca el perro cuando va a comprar en un supermercado. Haces esto en España y te quitan la custodia. Ya ves. Claro. Y que dicen que eso en parte también hace que luego esas culturas salgan tan fuertes los pues niños, pudiese ¿no? ser, la verdad. Yo creo que tenemos mucho que aprender de desaprender. En el mundo moderno, en lo donde vivimos, de verdad que, no sé, yo creo que a veces es mejor pasar del primer mundo a otros niveles para ver que realmente la salud no le hace falta tanta parafernalia y que a veces es hasta contraproducente. Yo uno de los sitios donde también veo que falta mucho sentido común es en el ejercicio, que es una de las patas que no hemos tocado. Sí. Es como, no hago nada de ejercicio y de repente me apunto a 5 Ironmans para el próximo año. ¿Cómo le recomiendas a la persona que va a consulta que empiece a hacer ejercicio? Pues mira, yo creo que no hay que tener el concepto de tengo que hacer ejercicio 3 veces por semana. Yo creo que hay que tener el concepto de necesito estar activo porque biológicamente mi cuerpo así lo requiere. Es lo que estábamos diciendo. ¿Por qué hacen tanto daño los hidratos de carbono ahora? Porque el hidrato de carbono única y exclusivamente está pensado para que tú tengas energía para moverte. Ya está. La proteína es estructural, la grasa es reserva energética y el hidrato de carbono es energía para utilizar. Si esa energía no la utilizas, se acumula. Y como toda la energía, el organismo obviamente es sabio, la va a acumular en forma de grasa, es cuando engordas, la grasa es inflamatoria, los picos de insulina, cuando no van acompañados de ese consumo de glucosa, son inflamatorios, y por eso está tan de moda el tema de que el azúcar es malo. Bueno, el azúcar es malo, el azúcar de mesa añadido, como decíamos, en los procesados, que no te aporta nada, pero el hidrato de carbono es una fuente energética. No es que sea mala, es que es mala si no la usas bien. Entonces, tendría que la gente tener el concepto de me tengo que mover porque yo estoy pensado para moverme. Claro. De hecho, no sabíamos lo importante que era la masa muscular hasta que la hemos perdido con el sedentarismo. Pero el músculo es el mejor órgano que tenemos. Obviamente nos mantiene vivos el corazón y el cerebro. Y el hígado que nos detoxifica y el resto de órganos son obviamente necesarios y el pulmón para respirar. Pero es que el músculo regula el sistema inmune, libera mediadores de de antiinflamación cuando se contrae, regula la microbiota, regula el metabolismo energético. Entonces, no podemos dejar de tener masa muscular. Y ahora mismo tú vas por la calle y la mayoría de personas no tienen masa muscular. O bien porque el ejercicio de fuerza, hubo una temporada que incluso estaba mal visto porque era cosa de esclavos, el estar trabajando tal y cual, y la gente ya empezó, la burguesía, a tener trabajos más de estar sentado. Todo esto tiene su función histórica, a mí me encanta, ¿eh? Yo vuelvo para atrás y digo, pero ¿por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado? Entonces, ahora la gente ve el ejercicio como una necesidad, pero hasta hace poco el sedentarismo era cosa de reyes y de no me muevo y lo hacen otros por mí. Tengo esclavos que trabajan por mí. Entonces, hay que tener un concepto de estar activos. Todos los días, muévete, ya está. Usa poco el coche, sube escaleras, haz labores del hogar, esa es la base. Y luego, es verdad que como eso no es suficiente para cómo comemos y para formar masa muscular, pues tendrías que apuntarte a un deporte que te motive. No hay que seguir el deporte más instagrameable ahora, porque parece que se pone de moda el pádel y todo el mundo quiere hacer pádel, el running y todo el mundo quiere hacer running. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar buscar algo que te motive y ir a un grupo que te guste y tener una rutina y decir, venga, pues esto es mi rutina. No lo hago por obligación, lo hago porque es una rutina, algo que me gusta y algo que es bueno para mí. Y de esa manera, pues es como todo en la vida, que cuando os mandan a hacer algo por obligación dices, qué pereza, no quiero. Sí. Pues esto es igual. La gente sigue teniendo el concepto de que hay que hacer ejercicio por obligación.
Y eso, pues hasta que no te cambie el chip y digas, efectivamente, es por mi salud y porque lo disfruto, va a ser un problema, ¿no? Yo creo. De hecho, yo creo que por eso están teniendo tanto éxito los running clubs ahora, porque Hombre. solucionan un gran problema que tiene la gente, que es que no hace deporte por esa resistencia a ponerse las zapatillas y salir a correr. Sin embargo, si lo toman en vez de esa manera, lo toman como he quedado con mis amigos a tomar un café, Claro. y la excusa es dar una vuelta a 5 kilómetros Está corriendo, es mucho más fácil esa barrera de fricción, con lo cual la hago. Y lo que tú decías, en cierta manera, obviamente no hay que buscar el mejor deporte según la ciencia, ¿no? Lo que hay que buscar es el deporte que más veces hagas a lo largo del tiempo, porque si Sí. haces el mejor entrenamiento del mundo, de todas las cosas que quieras meterle, pero lo haces solo un día, no sirve de nada, ¿no? Efectivamente. ¿Qué más cosas aparte del entrenamiento? Hemos hecho entrenamiento de fuerza, hemos hecho todo, que hagas el deporte que tenga más adherencia para ti, que sea más constante. ¿Qué otras cosas aparte del entrenamiento podemos añadir a eso? Como por ejemplo dormir, como por ejemplo, Ujú. no sé, la cantidad de tiempo que pasas expuesto a la pantalla. ¿Qué más cosas podemos añadir? Pues el descanso es imprescindible para cualquier cosa de salud que estemos hablando. Si tú no duermes bien, no se absorben bien los nutrientes, no se regeneran bien los tejidos, y si no se regeneran bien los tejidos, no se regenera la masa muscular, la memoria. Entonces, esto vuelve otra vez a indicar o llamar la atención de que la gente ha perdido el conocimiento de por qué hacemos las cosas. ¿Por qué dormimos? Pues muy bien, estás en la camita tan tranquilo, te levantas, uy, qué bien he dormido, qué placer. Bien, ¿pero por qué? Pues todo lo que pasa durante el sueño tiene un impacto espectacular en nuestra salud. Y de hecho, bueno, pues con los trabajos nocturnos se está viendo la pérdida de salud que tienen las personas, con el estrés en general de dormir poco, de levantarte pronto, la hiperproductividad, porque hay una serie de mecanismos que tienen que pasar sí o sí. Y eso lo regula una hormona que se llama melatonina, que seguro que habéis oído porque está muy de moda. La melatonina únicamente se puede producir cuando tú has tenido un día más o menos rutinario, sin mucho estrés. Ojo, que estoy hablando de cosas que pasan antes del sueño. Y luego te has ido a la cama con pocas pantallas, con poca estimulación y tal. ¿Por qué? Porque la melatonina es una hormona que se segrega en la glándula pineal del cerebro cuando hay oscuridad. Cuando la retina ya no recibe luz, manda señales al cerebro para que se forme melatonina. Y la melatonina se va a encargar de mandar señales al cuerpo para regenerarse, al sistema inmune para que elimine células que están mal, para que elimine bacterias, para que elimine virus, al músculo para que se regenere, a los tejidos que, como hemos dicho, tienen que renovarse para que esas células se multipliquen y formen tejido nuevo, al cerebro para que la memoria se asiente. Todo eso lo hace la melatonina. Bueno, a nivel del metabolismo, que, bueno, a ver, tampoco quiero meterme en complejidades, pero nosotros estamos teniendo reacciones metabólicas todo el rato. Comer o no comer no es lo que lo desencadena, se están produciendo y se producen sustancias de desecho en ello. Pero también tenemos mecanismos que las eliminan, ¿no? Y las tamponan. Pues la melatonina también hace eso, que son los antioxidantes, ¿vale? Los famosos antioxidantes para evitar el envejecimiento prematuro, el impacto de los productos de desecho, etc. Pues la melatonina es antitumoral, antioxidante, antiinflamatoria, regeneradora. Entonces, imaginaos, todo eso pasa durante el sueño. Y de hecho, en el relojito, a veces tú dices, he dormido 8 horas, qué bien, y luego te dicen, no, majo, que has estado en la fase REM, en la fase profunda del sueño, donde se producen todos estos mecanismos, solo 4 horas. Porque no hay sueños profundos, porque no hay hábitos del sueño adecuados. Tú te acuestas y aprendes a dormir sin melatonina si no estás haciendo todos estos pasos previos bien. Si estás teniendo un día de mierda, estresadísimo, si te acuestas con las pantallas, te vas a dormir, pero no va a ocurrir lo que tiene que ocurrir durante el sueño. Y esto está siendo muy grave porque la gente no se está dando cuenta. ¿Merece la pena suplementarse con melatonina o Sí. no tiene tanto sentido? Sí, merece la pena, no para todo el mundo, pero sí que merece la pena, por lo menos puntualmente, porque nosotros en el organismo tenemos unos relojes que se denominan los ritmos circadianos. El principal ritmo circadiano es el de la luz y oscuridad, que es el que os contaba antes del sol. La exposición al sol es beneficiosa por muchos motivos, la vitamina D es uno de ellos, pero la regulación es otra. De hecho, mirad lo del tema de los suicidios y todo esto que hay en los países que no tienen tanta luz solar. Porque al final a nivel anímico también influye todo, ¿no? Todo lo regula el sol. Entonces, claro, si tú no estás regulándote por el sol, no vas a saber, tu cuerpo no sabe cómo actuar porque a lo largo de muchos años de la humanidad, todavía llevamos menos años en la vida moderna que en la prehistoria y en la historia, todo el ser humano siempre se ha regulado por las horas de luz. Y ahora mismo, si el sol tiene, me lo invento porque no me lo sé, 1000 lúmenes,
esos 1000 lúmenes el organismo lo detectaba como me tengo que poner las pilas, que es de día, y luego iban bajando, como digo, al tema del atardecer. Pero es que ahora mismo la bombilla es la misma por la mañana que por la noche, no hay posibilidad de regulación. Entonces, la mayoría de las personas se van a acostar sin un proceso de regulación de ese ritmo circadiano de ha pasado horas de estimulación y han pasado horas de sensación de señales de relax. A esto le sumas, perdón, el tema de cortisol y estrés. Yeah. El cortisol es, como vamos a decir, el principal enemigo de la melatonina. El cortisol se debe de elevar con la luz solar porque es lo que marca la actividad, pero es que también se eleva con otras actividades que hacemos, con las comidas. Imaginaos cenar, por ejemplo, a las 11 de la noche, pico de cortisol, adiós melatonina, discutir. Anda, ¿cuántas veces no nos hemos ido a la cama discutiendo con la pareja o estudiando o trabajando? Eso es cortisol. Entonces, si hay cortisol, no hay melatonina, porque por un lado está la estimulación del cerebro con la oscuridad para formar la melatonina y por otro lado está ese mecanismo regulador que tiene que estarse produciendo durante el día. Entonces, ¿todo el mundo se debe de suplementar? Pues por lo menos por periodos, para ver un poquito si regulamos, porque la melatonina tiene una función también reguladora y puede que con una temporada que te la tomes vuelvas otra vez a establecer un ritmo que luego te permita a ti solo formarla por ti mismo y tener con los buenos hábitos pues como una especie de volver para atrás y partir de cero. Hablemos de superalimentos. O sea, no podemos hacer suplementación, pero sí que podemos elegir buenos alimentos que sean como que digas, wow, este alimento es que destaca de la media, no es simplemente un nutriente más, sino que te aportan muchas cosas que incluso te previenen enfermedades, te ayudan con el sistema inmune, etcétera. ¿Qué alimentos podríamos encontrar en esta lista? Bueno, ¿por qué no? Pues el tema de la suplementación, sí podemos hacer suplementación. Podemos hacerla complementaria, vale, pero aún así, ¿qué alimentos, qué superalimentos existen que podría la gente empezar a meter en la cesta del supermercado y que desconocían, que a lo mejor pasan desapercibidos? Vale, lo digo porque el tema de la suplementación lo podemos tocar luego porque creo que sí que hay ciertos alimentos que ya no tienen las cosas que deberíamos de tener. Ostras. Y las tendremos que suplementar. Perfecto. Pero bueno, superalimentos como tal, no me gusta el concepto. Okay. Yo digo superhábitos. Es que lo siento, soy muy pesada, pero lo de los pilares y las patas de la mesa hay que tenerlo muy, muy, muy en mente todo el rato. Porque claro, es que un superalimento es lo mismo que lo de tomarse el LK6 Immunitas de Lactimel y pensar que con eso ya no vas a tener infecciones. O tomarte el Danacol y pensar que ya no vas a tener infartos. No existen superalimentos como tal. Sí que existen alimentos que entran dentro de esa lista de la compra que os contaba de ir pensando en nutrición y no pensar en paladar o en cosas ricas, ¿no? Entonces, yo creo que hay determinados alimentos que sí que tienen, vamos a decir, la matriz nutricional perfecta para que tu sistema inmune, tu metabolismo, tus hormonas estén bien regulados. Que pueden ser, pues vamos a decir, la cúrcuma, que es antiinflamatoria y antioxidante, el brócoli, que tiene sulfurananos, que son también súper buenos, también antioxidantes, un montón de vitaminas y minerales que son imprescindibles para que funcione bien tu sistema inmune, para que esos mecanismos de desecho del efecto antioxidante estén. Podemos hablar también de alimentos que son ricos en selenio, ricos en zinc, que son muchos mariscos, muchos vegetales. Entonces, podemos hacer una lista muy larga, pero tampoco me gustaría que la gente diga, pues es que como brócoli todos los días y por eso ya estoy sano. Yeah. No, porque tú imagínate, sí, te comes un superalimento, pero no haces deporte y te acuestas con pantallas o estresado. ¿Qué más me da? Si es que ese superalimento ni va a tener repercusión en tu organismo. Hay otras prioridades. Hay otras prioridades. Yo creo que es mejor el tema de hábitos de alimentación saludables. 100%. Que no la gente se fije en, me voy a echar siempre esto en la comida porque esto es la leche. ¿Por qué has dicho lo de que hay alimentos que ya no aportan tantos nutrientes como antes? Pues porque hay estudios que desgraciadamente nos dicen que debido a cómo estamos procesando la alimentación ahora para que llegue tanta cantidad de comida a tanta gente, que ese es el fruto de las mutaciones que se están produciendo en animales y en productos, porque claro, imaginaos la cantidad de comida que tenemos. La humanidad a día de hoy come mucho a muchas horas, a todas horas, y eso, aparte de la sostenibilidad que puede llegar a suponer o no, supone una producción masiva poco natural. Entonces, ha habido muchos cambios. Por ejemplo, en la agricultura, ya hay muchos estudios que dicen que de unos años para acá los vegetales ya no tienen el magnesio y los minerales que se tenían antes. Y el magnesio, por ejemplo, es uno de los minerales más imprescindibles porque participan más de 300 reacciones metabólicas. Muchísimas, sistema inmune, detoxificación hepática, microbiota, incluso la conversión de la vitamina D depende del magnesio. Claro, entonces, ahí yo digo, mira, si tu alimentación es más o menos buena
y no quieres suplementarte, pues bueno, pero hay muchas personas que tienen una alimentación deficitaria y yo les tengo que decir magnesio todos los días, porque sé que no lo van a tener disponible en su alimentación. Y esto lo mismo pasa con, por ejemplo, con el omega 3. El omega 3 mucha gente tiene un concepto erróneo de que está en los frutos secos. Los frutos secos no tienen solo omega 3, tienen también omega 6. Y el problema que tenemos ahora en la vida moderna es que hay un desequilibrio entre omega 6 y omega 3. El omega 6 es un ácido graso que ayuda a los procesos de inflamación, que la inflamación es lo que nosotros no queremos que haya. La inflamación es desequilibrio en el organismo y eso se puede producir por un montonazo de los factores que hemos estado hablando, sumado a otras enfermedades que puede haber, incluso el propio cáncer genera más inflamación, pero la inflamación es un caldo de cultivo para enfermedades crónicas. La inflamación favorece que las arterias estén rígidas, que las células tumorales crezcan. Eso es como tener el sistema inmune y tener el organismo de capa caída para que pase cualquier cosa. El omega 6 es inflamatorio. El omega 6 está en un montón de alimentos grasos, sean saludables o no, pero donde más está es en los procesados. Todas esas grasas, aceites de palma, los aceites vegetales, son muy ricos en ácidos grasos omega 6. Entonces, ¿qué pasa? Que si la población está consumiendo muchísimo omega 6, lo que tenemos que hacer es equilibrarlo con el omega 3, porque la proporción de omega 6 y de omega 3 es lo que se ha visto que genera un equilibrio y salud. Si tuviéramos poco omega 6 sería muy fácil equilibrarlo con omega 3. Pero el gran problema es que el omega 3 está en muy pocas fuentes dietéticas. Única y exclusivamente el omega 3, porque sería lo que nos hace combinarlo, perdón, lo que nos hace equilibrarlo, porque si tú te estás tomando un alimento que tiene las dos cosas, no equilibras, estás aportando las dos cosas. Pues solamente está de forma activa y disponible en el pescado azul. Solo. Y dices, vale, las semillas, sí. Las semillas, hay muchas que no tienen omega 6 y tienen omega 3. Las semillas de lino y de chía, por ejemplo. Pero es que de los vegetales, el ser humano necesita tener unas vías para poder metabolizar ese omega 3 a una función activa. Y esas vías están bloqueadas cuando hay mucha inflamación. No. Inflamación que todos los días tenemos. Claro. Entonces, lo único que podemos hacer es obtenerlo del pescado que ya lo ha metabolizado por nosotros, está en su grasa, lo ha cogido de las algas tal, y ya tiene omega 3 disponible para que tú te lo comas en forma activa. ¿Y qué pasa con el omega 3 del pescado? Que puede ir acompañado de metales pesados, porque el océano nos lo estamos cargando, tiene mucho mercurio, muchos metales pesados, solo podemos tomar pescado 3 veces por semana, a evitar pescados que viven mucho y son muy grandes, que tienen mucha grasa y acumulan muchos metales. El atún, el pez espada, el salmón, que parece que si es de Alaska y salvaje bien y si no, no. Bueno, los pescados pequeñitos dan menos problemas. Pero lo que quiero decir con todo esto es que al final hay que suplementar omega 3 también. Yeah. Porque toda esta vida moderna que tenemos, pues... Entonces, si nos ponemos a analizar todo lo que vamos perdiendo en las vidas que tenemos ahora, pues seguramente nos hagan falta muchos suplementos para poder equilibrar. No a todo el mundo, ni de forma totalmente rutinaria, pero seguramente a periodos la mayoría de nosotros tuviera que suplementarse con algo. Y, por ejemplo, desde la ignorancia, viendo la vida moderna, que es mucho en oficinas, en fábricas, me imagino que la vitamina D también será algo que esté fatal, ¿no? ¿Nos recomendarías tomar vitamina D? Sí, bueno, yo siempre les recomiendo hacer analíticas a todo el mundo que se esté suplementando. Lo que pasa que, por ejemplo, el magnesio es muy curioso porque los niveles de la analítica no son reproducibles a lo que está pasando realmente en el organismo. Porque el magnesio, donde actúa, muchas veces no actúa bien, porque están bloqueadas esos receptores por enfermedades y por un montón de condiciones, y realmente la analítica sale bien. Yeah. ¿Vale? Pero bueno, con el tema de la vitamina D sí que hay que hacerse analíticas porque la vitamina D, a diferencia de otras vitaminas, es una vitamina liposoluble que se puede acumular en la grasa y puede llegar a ser tóxica. Y sí que los niveles son bastante fidedignos de lo que está pasando realmente. Pero es verdad que la mayoría de personas tienen unos niveles por debajo de 30, que a partir de ahí sí que sería recomendable suplementar, sobre todo en invierno. ¿Y qué pasa? Que todo esto pasa también nuevamente por la vida moderna, porque si nosotros ahora no podemos exponernos mucho al sol porque tenemos riesgo de que haya melanomas y de que haya otras enfermedades porque la capa de ozono está rota y la exposición solar es peligrosa, vamos a tener menos niveles de vitamina D de lo que nosotros necesitamos. Y la dieta siempre va a suponer, vamos a decir, un 50%, sobre todo de carnes, de algunos pescados, que se puede obtener la vitamina D. Nunca va a ser el 100%, siempre necesitamos la exposición solar. En verano, yo recomiendo que si las personas no están con un tratamiento de quimioterapia que es fotosensibilizante o no tienen un problema de la piel, pues en horas no puntas sales 15 minutitos sin protección ni nada y te vuelves. Ya está, y con eso te vale. Pero si no vas a poder hacer eso porque no te lo permite tu condición de salud o porque es invierno,
pues habrá que suplementar y hacerse analíticas. Y esto es así. Y quien no lo quiera ver así, que muchos compañeros míos no lo hacen o muchas personas no están de acuerdo, pues peor para ellas, pero sería lo ideal. Me gustaría tocar un tema que tiene mucha relación con el cáncer, no entiendo por qué y quiero preguntártelo, que es el tema de las wifis, los routers. No puedes dormir cerca de un router, te recomiendan desconectar o cargar el móvil en otra habitación. Ya sabes, todo este tema de ondas electromagnéticas. ¿Qué ondas son perjudiciales para la salud? ¿Cuáles no? Porque, por ejemplo, vi un reel hace poco tuyo que hablabas acerca de los auriculares inalámbricos versus los de cable, ¿no? Sí. Y se demostraba cómo las ondas que producen los inalámbricos no son ondas que traspasen los tejidos de la piel. Lo cual a la gente parecía que ahora no podías llevar ni los auriculares porque se te metía el cerebro. ¿Cómo es esta realmente? ¿Cuál es la explicación científica detrás de todo esto? Pues la explicación es que, bueno, si nosotros tenemos el espectro de radiación, de las ondas de radiación, tenemos que diferenciar las ondas que son ionizantes de las que son no ionizantes. ¿Qué quiere decir ionizante? Que pueden provocar cambios en las membranas celulares y en el material genético de las células por ese impacto que va a tener la radiación. Esas radiaciones son desde la luz solar para arriba, rayos X, rayos gamma, que esas radiaciones las utilizamos muchas veces en diagnóstico y en tratamiento del cáncer y de otras enfermedades, pues para hacer un TAC, como hemos dicho antes, de que hay que limitar esas radiaciones. Se pueden utilizar de manera puntual porque sí que pueden llegar a ser perjudiciales. Hay que tener un límite para poder saber que a partir de ahí vas a tener un daño celular. Y puedes tener cáncer, puedes tener problemas también a nivel neurológico, del desarrollo en los niños y tal, ¿no? Y luego están las no ionizantes, que ahí nos podemos meter en todo ese espectro del que me hablabas tú, Sergio, de microondas, wifi, radiaciones de la radiofrecuencia de los teléfonos, los auriculares. Eso no produce un daño celular directo, no va a hacer un pum y te va a provocar un daño en el material genético, pero sí que se está viendo que produce un sobrecalentamiento. Okay. Hay una termogénesis y eso a largo plazo sí que puede llegar a producir daños en las membranas celulares y en las células, incluso en el material genético. Los niveles de radiación a los que se tienen que someter las células para que eso pase son muy altas, cuando hablamos de ondas no ionizantes como pueden ser las de radiofrecuencia. Y aquí voy a meter un concepto parecido al que serían los disruptores endocrinos, que no hemos hablado de ello, pero si queréis también nos meteríamos en ello, que es a todo lo que estamos expuestos ahora en cuanto a tóxicos que nos pueden alterar las hormonas, químicos de todo tipo, las sartenes antiadherentes, champús, etcétera, geles, champús y tal, ¿no? Tal cual. Se hablaba mucho, hasta hace poco en muchos sitios, hay un concepto que se llama efecto cóctel, que es que tú si usas un champú que tiene un tóxico no pasa nada, pero como estás expuesto a mogollón de tóxicos en tu día a día, eso hace un efecto cóctel que al final tiene una repercusión. Con estas radiaciones podría pasar un poco parecido. Tú dices, venga, es que uso el móvil poco, pero efectivamente igual vives al lado de una central de ondas de radiofrecuencia, tienes el wifi, tienes... claro, ahora mismamente podemos analizar lo que tenemos aquí, ¿no? Pues yo tengo este reloj que se comunica con mi teléfono, tenemos los teléfonos, tenemos el Bluetooth de las cámaras, tenemos el wifi, etcétera, ¿no? Sí. Claro, todo eso a día de hoy no ha alcanzado, parece ser, unos niveles que sean perjudiciales como para producir un daño. Pero es que nos quedan muchos años para verlo, esto, porque no hemos estado tan expuestos a este tipo de radiaciones hasta ahora. Bueno, claro, calentar en el microondas la comida. Entonces, yo creo que sí que hay que intentar limitarlo en la medida de lo posible, porque se está viendo que a unos niveles muy altos, en ratones sobre todo, que es donde se investigan estas cosas, tiene repercusión. Como ese nivel todavía no sabemos cuál es en el humano, durante cuánto tiempo, porque todo lo que genera un impacto en el ser humano depende de la dosis y depende del tiempo de exposición. Que el tabaco, el alcohol, los fármacos, cualquier cosa, ¿no? Los tóxicos. Si llevamos poco tiempo relativamente en la humanidad en estos niveles, todavía no lo hemos visto, pero es que igual dentro de 10 años empezamos a ver problemas. No lo sabemos. Entonces, yo creo que hay que limitarlo. No quiero asustar a nadie, pero es que no creéis que es un poco sentido común lo que estamos hablando aquí la mayoría de veces. Y que cuesta poco. Vas a dormirte y a lo mejor lo cargas en la puerta de tu habitación en vez de al lado de tu cara. Claro. No sé, creo que hay cosas que son de sentido común y que tampoco cuesta mucho. O intentar no usar mucho el microondas. O sea, claro, lo que compres ese mismo día lo comes, o lo que hace 3 días, pero no hace falta que estés sobrecalentando constantemente toda la comida. Eso es. Oye, Chris, muchísimas gracias por todo lo que has compartido y por venir a Tengo un Plan. Yo creo que a la gente que lo ha escuchado le ha volado la cabeza, le ha servido, y también gracias por recordar lo básico, porque muchas veces se nos olvida las cosas sencillas, las cosas básicas de toda la vida, que al final
son sencillas, pero recordarlas de vez en cuando sirven mucho para prevenir enfermedades tan feas como puede ser el cáncer. Pues sí, espero que la gente no tenga miedo, sino que tenga ganas de mejorar su salud, de intentar ser conscientes del mundo en el que vivimos e intentar manejarlo en la medida de lo posible, ¿no? Acorde a lo que hemos estado hablando, porque yo no quiero meter miedo a nadie, pero bueno, yo creo que es verdad que cierta información viene bien y muchísimas gracias por traerme, me ha encantado y hacéis un trabajo estupendo también. Dejaremos todas las redes de Cristina abajo en la descripción para que podáis seguir su trabajo, como hacemos nosotros, para poder estar hablando de todas las novedades que hay al respecto a este tema. Y nos vemos en el siguiente episodio. Ya sabéis, suscribiros al canal, comprad la entrada al evento presencial si no lo habéis comprado ya y sobre todo uniros a la lista de correo, que es una comunidad privada que tenemos ahí totalmente gratis, donde compartimos resúmenes de los episodios, damos formación extra a todos los episodios y estamos todas las semanas con constantes correos que, joder, valiendo 0 euros es lo mejor que puedes hacer para poder aprender y seguir formándote. Dicho todo esto, nos vemos en la próxima. Adiós. Chao. Hasta luego.